Introducirnos ahora en un tema que una vez más está claramente en el centro de la escena, la cuestión del antisemitismo y su origen. Para eso está el doctor en historia Ricardo López Gotting, a quien como siempre le agradezco su generosidad cada vez que va a conversar con nosotros, de citarlo y hacerlo saber en su propia cuenta de Twitter. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, José Luis. Bueno, ¿qué tema duro, complejo y además atravesado por tantos condicionamientos políticos a lo largo de la historia, el origen del antisemitismo, ¿no? Sí, porque además va mutando de acuerdo a la audiencia y obviamente a los tiempos y el conocimiento científico o vulgar que haya. En principio, el antisemitismo nació de carácter religioso. Pero en la antigüedad nace primero, podríamos decir que los romanos comienzan con esto porque los romanos querían digamos, que se creciera en muchos dioses y el monoteísmo del judaísmo chocaba fuertemente con esto, lo mismo que pasó con el cristianismo. Pero después sí hay un fuerte antisemitismo de carácter religioso que dura hasta hoy, es una de las tantas corrientes que es de carácter religioso y tiene que ver este enfrentamiento entre el cristianismo con el judaísmo. Este es el más tradicional, ¿no? Y lo que en principio se buscaba era o la conversión o la expulsión. Ahora, en el siglo XIX surge un nuevo tipo de antisemitismo que es de carácter biológico y genético, que tiene que ver con el auge de las ciencias naturales, justamente en el siglo XIX, y que indica que los judíos no son una religión, no son un pueblo, sino que son una raza con Uh-huh. características genéticas, ¿no?, muy particulares, que teóricamente, ¿no?, para toda esta teoría racista, perjudican al resto de las razas. Bueno, esto es claramente el fundamento de que después se utiliza el nazismo en el siglo XX. Y este racismo, este antisemitismo, claro, tiene una diferencia porque el antisemitismo religioso había conversión o hay expulsión. En el antisemitismo de carácter biológico no tiene nada que ver la conversión, Uh-huh. porque a alguien que se bautiza no le cambian los genes, ¿no? Claro. Entonces eso obviamente derivaba inevitablemente como consecuencia inevitable en el exterminio. Ahora bien, y hay otro, y que es el que quizás tenga más actualidad todavía, es el antisemitismo soviético, Uh-huh. que no ha sido muy estudiado, Uh-huh. que tiene que ver con toda la política antisemita de Stalin, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que no habla abiertamente de judíos, sino habla de cosmopolitas, de apátridas y de sionistas, ¿no? Uh-huh. Acá encontramos el término sionista completamente demonizado, y que significaba la destrucción cultural y religiosa de todo signo de identidad de los judíos para transformarlos simplemente en soviéticos. Obviamente, eh, a ver, cuando uno ve lo que hacía, no era simplemente esto, porque a aquellas personas que eran portadoras fuertes de una identidad judía, ya fueran músicos, poetas, escritores Uh-huh. o como rabinos, esos terminaban en el gulag y en la muerte, ¿no? Pero este era el propósito, borrar todo signo de identidad y la demonización de lo que era el sionismo. Y sobre todo cobra mucho más fuerza después de la Guerra de los 6 días, cuando la Unión Soviética rompe relaciones diplomáticas con Israel, y a partir de ahí la izquierda europea toma esto del antisionismo con mucha más fuerza todavía Uh-huh. a nivel global, y que es una de las tantas corrientes que desde entonces viene fortaleciéndose. Ahora bien, lo que vemos en la realidad es que las tres corrientes se nutren entre ellas. Es decir, parte de las narrativas de una y otra se van sumando una con otra, por eso no es tan fácil identificarlas, de dónde viene
el antisemitismo, pero ahora el más perverso es este disfrazado de antisionismo, porque encontramos toda esta gente que dice, no, yo estoy en contra del Estado de Israel, pero no del judaísmo, no de los judíos. Sin embargo, lo que ha pasado en este mes, en este último mes, está claro que es lisa y llanamente antisemitismo, no es antisionismo. Claro, ahora, en concreto también esto, digamos que ha sacudido las alfombras, ¿no? Ayer fue muy fuerte un video de un hecho ocurrido en París, de una mujer que está sacando, como ha ocurrido en otros lugares, en Nueva York, y en otras grandes capitales, pero creo que lo más fuerte es en Francia y Estados Unidos hasta el momento, donde los gobiernos, si bien hay un pronunciamiento muy fuerte del alcalde de Nueva York a favor de la defensa del Estado de Israel y la condena a Hamas, se dan todos los días situaciones porque, bueno, una de las comunidades de musulmanes más importantes del mundo hoy habita entre New Jersey y Nueva York, claramente. Pero esto fue con una mujer que además ha pertenecido, por lo menos así lo decía ayer por la tarde-noche nuestra, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, al propio Ministerio de Relaciones Exteriores, que es increpada por una ciudadana norteamericana y se envuelve en una fuerte discusión tratando a Israel y a los judíos de asesinos, ¿no? Y hoy temprano estaba mirando una entrevista en el diario ABC de España y veo que la colega escribe varias veces más de 10.000 muertos en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces fui al Twitter de ella y es una seguidora de voceros de la necesidad de destrucción del Estado de Israel. La verdad que no sé cómo pasan estas cosas, no sé cómo los medios no trabajan más fuerte este esquema. Hay mucho más, digo, al sacudir estas alfombras que esto que hace al contexto histórico, ¿no? Sí, hay mucho más y que sobre todo lo encontramos en los medios académicos, porque hay un antisemitismo de carácter vulgar, podríamos decir, generalizado, que no identificábamos bien cuál es el origen, ni está muy trabajado, ¿no? Tiene que ver con una serie de estereotipos que es muy difícil de desarraigar, pero que básicamente se basan en el desconocimiento, porque es gente que muchas veces no ha tratado con judíos, es decir, no conoce lo más mínimo de qué es el judaísmo, su historia, su complejidad, su religión, es decir, es desconocimiento, no sé, digamos, un estereotipo, ¿no? Un prejuicio típico. Pero los medios académicos, y que esto tiene también su repercusión en los medios de comunicación, hay un fuerte antisemitismo que yo creo que nace justamente a partir de la izquierda europea de los años 60 en adelante, y que, bueno, es como la regla, ¿no? En el mundo académico, y esto es triste decirlo, pero hay como ciertas cosas que no se discuten, porque, bueno, si no uno queda por completo afuera. Y una es el tema de la demonización del Estado de Israel. Es como, bueno, es una verdad aceptada, ¿no? Que es un demonio que hay que desarraigar. Sí. Y ahí nos encontramos con que justamente toman un montón de estereotipos, ¿no? Esto del judío avaro, la idea de que hay un genocidio, bueno, y toman todo esto como una verdad aceptada, sin ningún tipo de discusión. Sí, bueno, lo de Europa es más que notorio, pero también digamos que demuestra cuán profundas son las raíces, ¿no? Yo siempre he seguido mucho el caso francés. Ayer lo comentaba en un posteo que había subido Alejo Shapir desde París, que fue Sí. justamente el de esta señora, que fue aquella redada de la población judía de París, que fue llevada adelante por la policía de París, la policía francesa, y felicitada por el comandante de la Wehrmacht, que estaba a cargo del operativo, diciendo que habían sido sumamente eficientes, ¿no? En Francia esto tiene una raíz muy profunda, muy anterior. Es muy llamativo ese tema, porque bueno, uno dice Francia, imagina libertad, igualdad, fraternidad, pero hay algo Bueno, jodido ahí. es que el antisemitismo como corriente, y sobre todo el antisemitismo moderno de carácter genético, biológico,
tuvo más arraigo en Francia que en Alemania o en Rusia. Es decir, ahí los encontramos los primeros autores que hacen punta con esto, y bueno, fue el caso Dreyfus también, claro, a fines del siglo XIX. Por lo cual sí hubo una corriente intelectual muy notoria, que dejó una gran influencia, que mezclaba lo religioso con lo biológico, y que afectó a toda Europa. Y también hay gran parte de la izquierda europea que se nutre de la izquierda francesa. uh-huh. Sí, bueno, como le ha pasado a la izquierda argentina, ¿no? La verdad que los franceses en ese sentido tienen una capacidad absolutamente increíble. Bueno, sos uno de los firmantes del Foro Argentino contra el Antisemitismo, ¿no? ¿Qué Así es. respuesta ha tenido la publicación de este documento? Bueno, hasta ahora, a ver, estamos a 24 horas de que se dio a conocer el Sí. documento. Así que por ahora está teniendo buena repercusión en los medios, mucha gente ha venido a acercarse, a apoyar, a firmar, lo cual es muy interesante, muy bueno. Veremos qué repercusión tiene más allá en la opinión pública y también la continuidad que le vayamos dando a esto, que tiene que ver también con cómo continúe la guerra contra el terrorismo. A medida que esta guerra continúe contra el terrorismo, específicamente contra Hamas, Yihad Islámica, Hezbollah, la guerra yo creo que va a ser más o menos prolongada, así Ujú, que ujú. iremos sumando firmas Sí. y, y esto va a significar también la discusión de muchos temas que están muy arraigados y que, bueno, pues vamos a provocar el debate. Bueno, eso es lo más interesante, digamos que se pueda tener una actitud desembosada en esto, ¿no? Que no te corran por izquierda, digamos, por decirlo de alguna manera, y haya silencio, que sería lo peor que puede ocurrir. Muy amable, muchas gracias por tu tiempo y la ilustración de este delicadísimo tema, Ricardo. Buena jornada. Muchas gracias, José Luis, buenos días. Bueno, Ricardo López Gotting, doctor en historia, hablamos de esto, que es un temazo a nivel global y local también, por supuesto.